Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Estamos hablando acerca del testimonio de muchos testigos. Cuando hablamos del testimonio de muchos testigos, nos referimos a que algunas personas o muchas personas calificaron a Jesús o dijeron algunas expresiones con respecto de quién era Jesús. Estudiamos en los días anteriores el testimonio del apóstol Pedro, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También estudiamos el testimonio de Juan el Bautista, quien dijo que Jesucristo era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y también aseveró que Jesucristo era quien bautizaba en Espíritu Santo. También dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca del testimonio de Andrés. Para ello quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Acompáñenme, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 42. Miremos lo que dice la Biblia. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien, qué hermoso pasaje. Aquí encontramos entonces el testimonio de Andrés. Quiero primero decir quién fue Andrés. Y lo quiero decir en base a 5 aspectos importantes. Primero, Andrés fue identificado por el evangelista Juan como el primer discípulo de Jesús. El primer discípulo inclusive por delante de Pedro, por delante de Juan, por delante de Jacobo. El evangelista Juan identifica a Andrés como el primer discípulo de Jesús. Segundo aspecto importante es que este Andrés era antes discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista dijo con respecto a Jesús de que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Andrés y uno de sus compañeros escucharon a Juan dar este testimonio, entonces dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Abandonaron a su maestro Juan el Bautista y ahora se fueron detrás de Jesús y llegaron a ser discípulos de Jesús. Tercer aspecto importante es que Andrés fue hermano mayor de Pedro,
del apóstol Pedro. Y fue quien, digámoslo en estas palabras, quien le habló de Cristo. Fue Andrés quien le testificó a Pedro acerca de Jesús. Y el testimonio consistió precisamente en afirmar que Jesucristo, que Jesús era el Mesías. Que Jesús era el Mesías. El cuarto aspecto es que este Andrés hizo parte de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Era uno de ellos. Y finalmente, su nombre, Andrés, significa valeroso, significa valiente, significa un hombre esforzado. Y es precisamente lo que en la palabra de Dios se muestra acerca de este hombre, un hombre valeroso. Ahora voy a centrarme en el testimonio de Andrés. Allí, en el versículo 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. De manera que el testimonio de Andrés es que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Pero me interesa algo aquí, querida familia, a lo cual los invito a meditar en esta mañana. Después de que Andrés tuvo un encuentro personal con Jesús, dice que pasaron todo aquel día, toda aquella tarde con Jesús, escuchándolo, aprendiendo de sus palabras, conociéndolo. Andrés salió completamente convencido de que Jesús era el Mesías. Para él no cabía ninguna duda en su corazón de que ese día, esa tarde, se había encontrado con el Mesías, con el Salvador del mundo. Tan convencido salió de aquel encuentro con Jesús que inmediatamente se dirigió a su casa y encontró a su hermano Pedro y le dice: hermano, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Y entonces aquí vemos a Andrés testificando a su familia, testificando a sus seres queridos. Querida familia, ayer y el día de antier terminamos con una pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Ok, puede ser que tú ya te hayas contestado esa pregunta. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que me perdonó, el que me compró con su sangre, yo creo en su muerte, en su resurrección. Ok, cualquiera que haya sido tu respuesta con respecto a Jesús. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Se lo estás comunicando a otros? ¿Has ido a otras personas a decirles: Jesucristo es Dios? ¿Jesucristo es mi Señor? ¿Jesucristo es mi Salvador? Pues aquí vemos a Andrés testificándole a su hermano Pedro. Y no solamente testificándole, sino que el versículo 42 dice: y le trajo a Jesús. No solamente le habló de Cristo, no solamente le habló de Jesús, no solamente testificó acerca de Cristo delante de su hermano Pedro, sino que lo trajo a Jesús. Bueno, y ya sabemos lo que terminó siendo Pedro, uno de los apóstoles de Cristo, uno de los hombres más relevantes en aquella iglesia primitiva, en aquella primera iglesia. Pero ¿quién lo llevó a los pies de Cristo? Su hermano, un familiar, un ser querido. Ahora viene otra pregunta para ti. ¿Estás trayendo a tus seres queridos a los pies de Cristo? ¿Tu testimonio está impactando tanto la vida de tu familia que ellos también quieren conocer a Jesús? ¿O por el contrario, nuestro estilo de vida cada vez aleja más a nuestra familia de Jesucristo? ¿Qué responderías tú a esos cuestionamientos? Bueno, yo quiero desafiarte en este día
para que ya no solamente digas Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Dios, Jesucristo es mi Salvador, sino para que vayas a tu familia, a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, de universidad, a tus vecinos, a tus amigos, y testifiques acerca de Jesucristo. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.